Pero ¿qué es la palabra profética? La palabra profética es la palabra que determina lo que Dios va a hacer en una temporada. La palabra profética define lo que Dios quiere hacer en este nuevo tiempo, en la vida de la iglesia y por tanto en la vida de los hijos de la casa. ¿Dicen amén? Amén. Y dice el versículo 5, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí, dice Dios, las quejas de los hijos de Israel con que murmuraban contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron varas. Cada príncipe por la casa de sus padres una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre la vara de ellos. Y puso Moisés las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Diga conmigo, florecerá lo que yo escoja. Y hay dos conceptos claves dentro del marco de la palabra profética que yo quiero que ustedes reciban en esta mañana. Dos elementos determinantes para la vida de la iglesia en este 2026 y en este año tercero al que entramos. Estamos cumpliendo 2 años, entramos en el tercer año, pero hay dos conceptos fundamentales. Dios dice, y florecerá lo que yo escoja, pero también dice, y haré cesar lo que se ha levantado contra ustedes. Haré cesar la murmuración, la crítica, la persecución, la soledad, el dolor, la escasez. Dicen amén. Amén. Pero ¿sobre quiénes? Diga conmigo, sobre los que Él escoja. Diga al que está a su lado, te tiene que escoger. Y florecerá lo que yo escoja significa algo tremendo. Significa un milagro de fertilidad. Florecerá lo que yo escoja hace referencia a 12 varas que representan 12 tipos de personas que hacen parte del pueblo de Dios. 12 varas eran las que utilizaban los pastores para sostenerse. ¿Para qué? Para sostenerse. Era lo que usaban los pastores para corregir o para guiar. Diga conmigo, autoridad. Por tanto, la vara representaba sustento y autoridad. Y Dios llamó a los líderes, hombres con autoridad que sustentaban el pueblo, y les dijo, ponga cada uno su vara, porque los escucho quejarse demasiado, los escucho criticar demasiado, los veo muy conformistas, los veo muy limitados, así que necesito escoger a uno que haga la diferencia e inspire a los demás. Y todos pusieron sus varas, diga conmigo, palos secos. Esto era una vara. Hacía 1 año la habían cortado del árbol, la dejaron secar y ahora los sostenía y les daba autoridad. Y Dios dice, yo haré que la vara del varón que yo escoja florezca. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios suelta hoy una palabra y dice, florecerá lo que yo escoja, así esté seco. ¡Ay, qué tremendo! Y florecerá lo que yo escoja, así tu hogar esté seco, tu economía esté seca, tu vida espiritual esté seca, tu ministerio esté seco. Si yo te escojo, yo te hago florecer, dice Dios. ¡Wow! La escogencia está ligada a 3 cosas. Diga conmigo, mi responsabilidad, mi compromiso y mi fidelidad. Dios no te va a escoger por tu cara bonita, por tu carisma, por los años de... No, Dios te va a escoger porque tú seas un hombre responsable con lo que Dios te ha entregado. Una mujer comprometida con la visión que Dios te ha dado y que seas fiel en lo que Dios te ha demandado. Responsabilidad, compromiso y fidelidad son los 3 elementos que Dios demanda de aquel a quien va a escoger. De ese hombre al que va a escoger, de esa mujer a la que va a escoger. ¿Sabes qué significa eso? Diga conmigo, responsabilidad, compromiso y fidelidad. Eso significa que en la escogencia de Dios, los dones pasan a un segundo plano. Dios no te escoge porque tengas dones, y es con lo que han engañado la iglesia por años. Es que ese es el escogido de Dios porque ora y los enfermos sanan.
Ella es la escogida de Dios porque da unos consejos tremendos. Pues déjame decirte que hay hombres y mujeres que oran y los enfermos sanan, que dan tremendos consejos, que se gastan tremendas predicaciones, que tienen tremendo conocimiento, pero que Dios los mira de lejos. Porque no son responsables. Y de nada te sirve tener dones si no eres responsable con lo que Dios te ha entregado. De nada te sirve dar buenos consejos si no estás comprometido con lo que Dios te ha llamado. De nada te sirve tener gran conocimiento si no eres fiel donde Dios te ha puesto. Por eso hay muchos cristianos que tienen dones, pero no les sirven para nada porque están secos. El carisma pierde efectividad. Hay muchos líderes que son carismáticos, son buena gente, son dicharacheros, tienen ese don de gentes, pero tu carisma pierde efectividad. Hay muchas personas que tienen tremendo carisma, pero están secas, no hacen la diferencia. Déjame decirte algo, tu experiencia no te va a servir de mucho. Pero cuando tú asumes la responsabilidad de hacer lo que tienes que hacer, el compromiso de vivir lo que tienes que vivir y la fidelidad de cumplirle a Dios con lo que te va a pedir, aunque estés seco, florecerás. Aunque estés seca, florecerás. Porque estás seco delante de los ojos del hombre, pero estás reverdeciendo delante de los ojos de Dios. ¿Dicen amén? Lo que Dios escoge está seco, porque la vara de Aarón también estaba seca, pero cuando Dios la escogió, la transformó. Diga conmigo, cuando Dios me escoge, me transforma. Por eso Dios no te escoge por lo que eres, sino por lo que sabe que puedes llegar a ser si eres responsable con lo que Él te dio, si te comprometes con lo que Él te llamó y si eres fiel con lo que Él te va a pedir. Amén. Y eso se llama productividad. Dios escoge hombres y mujeres no para ser religiosos, sino para ser productivos. Pero no te sirve de nada ser productivo afuera si no eres fiel adentro, porque vas a estar seco. No te sirve de nada ser productivo afuera si no estás comprometido adentro, porque te vas a secar. No te sirve de nada ser productivo afuera si no eres responsable con lo que Dios te entregó adentro, porque no vas a entender por qué te va a dar lo que te va a dar afuera. ¿Me estoy haciendo entender con eso? Por eso es tan importante entender que Dios te escoge, dice Juan 15:16, porque no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto, diga conmigo, escogido, para que vayan y lleven fruto. ¿Y su fruto? ¿Para qué te escogió Dios? Para dar fruto. No te escogió por tus dones, ni por tu carisma, ni por tu experiencia. Te escogió porque en ti hay potencial de fruto. Porque en ti hay potencial de productividad. Y Dios escoge y lleva a dar fruto a los que sabe que van a ser responsables, comprometidos y fieles con la visión que les ha encomendado. Por eso Dios escoge palos secos y los convierte en árboles frutales. No te preocupes por lo que estás viviendo hoy. Hijos, no se preocupen por lo que están viendo hoy. No se preocupen por cómo está hoy esa área de su vida. Porque lo más probable es que si esa área estuviera bien, ustedes no estarían aquí. Pero déjame decirte que todo lo que Dios escoge en público, primero lo forma en privado. Yo no podría estar aquí parado diciéndote que Dios me ha escogido para el año de lo inimaginable si no me hubiese formado estos 10 meses en privado. Tus lágrimas en privado van a producir cosechas en público. Amén. Tu lamento en secreto se va a convertir en un baile que todos van a ver. Amén. Porque cuando Él dice que convierte tu lamento en baile, tu lamento tiene que ser secreto, pero tu baile va a ser público. Y los que te juzgaron por tu lamento, ahora te van a admirar por el baile de gloria que Dios va a colocar en ti. Necesito que entiendas que cada batalla que libramos en secreto nos preparó para lo que se va a comenzar a manifestar en público. No hay absolutamente nada que tú vivas en el secreto que no sea preparación de Dios para lo que va a hacer en público. ¿Dicen amén? Amén. Entonces, eso significa florecerá lo que yo escoja. Pero hay una segunda parte. Y haré cesar lo que se ha levantado contra ustedes. Eso significa, dice Él, voy a callar
las bocas de los que han murmurado contra ustedes, de los que los han criticado a ustedes, de los que los han perseguido a ustedes. Voy a cerrar las bocas que se levantaron contra ustedes y voy a abrir las bocas que se van a levantar en favor de ustedes, dice el Señor. La escogencia activa el poder de Dios a tu favor. Primero Dios te escoge y después calla a los que se levantaron contra ti. Cuando tú estás seco, quiero que entiendas esto, nadie te determina, pero cuando Dios te escoge y comienzas a florecer, todos se van a resistir, muchos se van a incomodar, no te imaginas cuántos te van a criticar, todos van a querer opinar, pero al final, solo lo que Dios diga va a importar. Cuando el árbol está seco, nadie lo voltea a mirar, pero cuando tiene manzanas, todos le quieren lanzar piedras, palos y lo que tengan a la mano. Cuando la casa está vacía, ningún ladrón quiere entrar. Por eso no te preocupes por lo que se ha levantado, es porque estás comenzando a dar fruto. Cuando Dios te escoge, te defiende. Cuando Dios te escoge, te respalda. Cuando Dios te escoge, te bendice. Por eso no importa lo que se ha levantado, yo quiero que entiendas esto. Dios hará cesar lo que se ha levantado contra ti, porque ya no lo necesitas. ¿Cómo así, pastor? O sea que yo necesitaba que me calumniaran, sí, para salir de donde tenías que salir. Pastor, o sea que yo necesitaba que me humillaran, sí, para alejarte de quien te tenías que alejar. Pastor, o sea que yo necesitaba que me lastimaran el corazón, sí, para entender a dónde ya no pertenecías. Por tanto, quiero que entiendas que Dios dice, te voy a sellar mi escogencia y voy a hacer cesar lo que te arrinconó hasta que entendieras que tu última alternativa era mi escogencia. Intentaste todo, creíste en todo, lo buscaste todo lo que tú querías, pero no entendiste que tú fuiste escogido para vivir lo que Dios quería. Por eso ahora Dios hará cesar lo que ya no necesitas. Y lo único que tú y yo podemos hacer es darle gracias a Dios por todo lo que permitió que se levantara contra ti. Decirle, Dios, gracias, porque todo lo que se levantó contra mí me trajo hasta aquí. Porque todo lo que se levantó contra mí me ayudó a madurar, me rompió los esquemas, me enseñó a crecer, me hizo el valiente que hoy soy, porque me trajo a la senda que hoy recorro. Por eso tienes que darle gracias a Dios por esa persona que se levantó. Tienes que darle gracias a Dios por esa persona que te lastimó. Tienes que darle gracias a Dios por esa persona que te humilló. Tienes que darle gracias a Dios por esa persona que te pagó mal. Tienes que darle gracias a Dios por esa persona que quizás tocó tu autoestima, pisoteó tu manto por una sola razón. Porque al final Dios formó algo en tu carácter a través de ella. Te arrinconó hasta donde no podías más y te trajo a estar donde estás, ser lo que eres y vivir lo que vas a comenzar a vivir a partir de hoy. Por eso tienes que darle gracias a Dios. Hay una historia en el año 1978 de un empleado del servicio postal de los Estados Unidos que en diciembre, en el invierno, iba en su avioneta con el correo, pero la avioneta falló y cayó en medio de un bosque que estaba congelado por el invierno, por el hielo, la nieve. Y resulta que dice, contando él su testimonio, que logró hacer planear la avioneta y se bajó y tomó las bolsas del correo, 2 bolsas del correo que llevaba, porque para un empleado del servicio postal de Estados Unidos entregar el correo es su principal misión. Y se llevó colgadas las 2 bolsas y comenzó a caminar entre el hielo, y cuando comenzó a oscurecer él se sintió cansado y se fue a recostar un poquito, pero de pronto volteó a mirar y vio 2 buitres que lo estaban mirando. Y él dijo, si me duermo, estos 2 buitres me comen. Y entonces cogió fuerza de donde no tenía y siguió avanzando.
A eso de las 3 de la mañana no podía más y volvió y se arrodilló y se fue a recostar y volvió y los 2 buitres lo estaban mirando. Y seguían los 2 buitres detrás de él, a donde iban los buitres. Y él dijo, no me puedo dormir, o si no estos buitres me comen. Y siguió caminando. A las 6 de la mañana, estaba aclarando y no tenía más fuerzas. Y dijo, no puedo más, yo voy a dormir 10 minuticos. Y se fue a recostar. Y cuando se dio cuenta, los buitres se comenzaron a acercar y dijo, no, estos buitres me van a comer. No, yo sigo. Y como a las 8 de la mañana logró llegar a una pequeña aldea. Ahí le dieron algo caliente, le dieron abrigo. Y le dijeron, ¿cómo hizo? Ningún hombre podría sobrevivir al frío de la noche, caminando y llegar hasta aquí con esas 2 bolsas del correo. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién le dio la fuerza? Y el hombre les dijo, no me lo van a creer, pero la fuerza me la dieron 2 buitres que venían detrás de mí y no me dejaron dormir ni un instante. Porque donde yo me duerma, me da hipotermia, me congelo y me muero. Y los buitres me comen. Hay buitres en tu vida que eran necesarios. Hay personas de tu vida que eran necesarias porque te mantuvieron despierto en medio de tu momento de dolor. Ese dolor no te dejó dormir. Esa crisis no te dejó dormir. Esa frustración no te dejó dormir. Y gloria a Dios, porque lo que no te dejó dormir, hoy te permite soñar. Por tanto, ya no es en tus fuerzas. Porque los que te persiguieron te agotaron la fuerza. Los que te calumniaron te agotaron la fuerza. Los errores que has cometido te agotaron la fuerza. Y llegaste sin fuerza. Pero el mismo Espíritu que levantó al Señor Jesús de entre los muertos, te ha levantado a ti. Y ese mismo Espíritu levanta Senda de Valientes a una nueva temporada. La temporada de lo inimaginable. Diga conmigo, inimaginable. Ese es el poder de Dios para Senda de Valientes. El poder de Dios que sella tu escogencia y que hace cesar. Diga conmigo, hace cesar. Diga al que está a su lado, ya no vas a ver más lo que se ha levantado contra ti. Pero quiero dejarte esta mañana con 3 premisas dentro del ámbito de la palabra profética, 3 premisas para cerrar tu escogencia y que entiendas cómo vivir el año de lo inimaginable. O sea, cuando Dios me hablaba del año de lo inimaginable, yo le decía, ¿pero qué se viene? Y Dios me decía, cosas inimaginables. Cosas inimaginables. El equipo de comunicaciones me decía, pastor, ayúdame con una imagen. ¿Qué imagen se te viene a la cabeza cuando hablamos de inimaginable? Y yo decía, un signo de interrogación. No veo otra cosa. Y yo le preguntaba, Señor, ¿cómo yo puedo hablarle a la iglesia del año de lo inimaginable? Y me decía, Ever, no te preocupes, no les hables del año de lo inimaginable. Háblales de lo que yo voy a hacer. Porque ellos no se lo van a poder imaginar. Porque ellos quieren algo, pero yo les voy a dar algo más grande. Ellos están buscando algo, pero yo les voy a dar algo mayor. Porque cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que yo voy a hacer para los que me aman, para los que yo amo, para los hijos de Senda de Valientes. Y lo primero que quiero que entiendas para entrar en el año de lo inimaginable, diga conmigo, la escogencia y el poder de Dios. Lo primero es entender que la escogencia no es un estado, es un proceso. Te lo voy a repetir. La escogencia no es un estado, la escogencia es un proceso. Dios habla en el versículo 8 y dice, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cómo estaban las varas en la noche? ¿Y cómo amanecieron? ¿Cuántas eran? 12. ¿Y 11 cómo amanecieron? Así pasa con los que no entienden la dimensión de la escogencia. ¿Fueron llamados? Pero siguieron secos porque no fueron escogidos. Muchos llegan a la iglesia así y duran 20 años y salen así o peor, porque no entendieron lo que hoy te voy a enseñar. Pero una vara, diga conmigo, la mía, salió diferente. Diga conmigo, una noche. Lo que por años te ha tenido así,
en una noche Dios lo va a convertir en algo así. Una noche. Años tratando de sacar tu economía que estaba así. Pero en un día Dios va a convertir tu economía en un renuevo. Una noche. Pero no fue un estado, fue un proceso. Reverdeció. Diga conmigo, reverdecer. Floreció. Arrojó renuevos. Y dio frutos. ¿Y sabes qué me decía Dios? Diles a ellos que el proceso lo comienzo yo. Soy yo el que los voy a hacer reverdecer. ¿Sabes qué significa eso? Soy yo el que les voy a volver a dar vida. Porque estaban secos, pero el proceso yo les doy una nueva vida. A eso te trajo Dios a Senda de Valientes, a darte una nueva vida. A mostrarte que la vida que vivías no te servía, que la vida religiosa en la que fuiste formada no te servía, que la vida tibia que vivías no te servía, que necesitabas reverdecer, pero ¿sabes qué? Lo más tremendo, que no estaba ligado a la tierra, no tenía abono, no había agua, no había savia. Eso solo significa una cosa: lo que te va a traer a la vida no tiene que ver con recursos naturales, tiene que ver con manifestaciones sobrenaturales. Lo que va a traer a la vida tu familia, tu economía, tu ministerio, es cosa que ningún hombre podrá hacer, porque no puede ser hecho por mano de hombre. Nada en la tierra le va a poder dar vida a lo que Dios le va a dar vida. Solo la mano de Dios con el poder del cielo. Y Dios decía: yo les voy a dar vida, una nueva vida, pero a ellos les toca, diga conmigo, a mí me toca, florecer. Cuando Dios te comienza a dar una nueva vida, tú tienes que comenzar a florecer. ¿Sabes qué significa eso? Que te tienes que comenzar a poner bonita. Que te tienes que comenzar a poner bonito. Que no puedes seguir caminando como cuando estabas frustrado, arruinado, agotado, agobiado, cansado, ojeroso y sin ilusiones. No puedes seguir caminando como basurita que lleva el viento. No. Eso déjeselo a María de los guardias, a María la del barrio, a Paquita. Déjeselo, pero usted no. ¿Y sabe por qué no? Porque ya reverdeció. Dios te hace reverdecer, pero tú tienes que florecer. ¿Alguien se ha tomado fotos al lado de un chamizo? No, ¿verdad? Cuando uno se va de paseo, ¿qué busca para las fotos? Árboles que tengan ¿qué? Flores. Porque las flores embellecen el árbol. Y lo primero que Dios quiere hacerte en tu nueva vida es embellecerte. Pero eso te toca a ti. Si ya Dios te dio una nueva vida, tú te tienes que arreglar mejor. Si ya Dios te dio una nueva vida, te tienes que preocupar más por tu presentación personal. Te tienes que preocupar más por tu espíritu, por tu alma y por tu cuerpo. Ay, pastor, eso es carnal. Carnal es seguir vistiendo como si no tuviera a Dios en su vida. Carnal es seguir saliendo a la calle como si no se bañara. Carnal es no peinarse. Carnal es no afeitarse. Carnal es seguir viviendo como si no hubiera un mañana. Eso que dicen, viva como si no hubiera mañana. Mentira del diablo. Escúchame. Tienes que florecer. Diga al que está a su lado, tienes que florecer. Busque un hombre, dígale, así la cara no te ayude. A las mujeres sí todas les ayuda, gloria a Dios. A los señores sí poco les ayuda, pero pueden florecer. Pero luego de florecer, diga conmigo, ponerme bonito. Diga conmigo, gracia y favor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú reverdeces adentro, el corazón alegre hermosea el rostro. Eso se llama florecer. Y cuando tú comienzas a florecer, no eres la misma, no eres el mismo, sino que comenzamos a arrojar renuevos. Y arrojar renuevos significa hacer cosas nuevas. Comienzas a pensar diferente, comienzas a hablar de una manera nueva, comienzas a tener actitudes nuevas, comienzas a tomar decisiones nuevas, comienzas a relacionarte con personas nuevas y comienzas a vivir cosas nuevas. Y Dios me decía, Ever, prepárate porque Senda de Valientes ya tiene vida, pero lo voy a llevar a florecer. Voy a colocar gracia y favor en Senda de Valientes y voy a comenzar a arrojar renuevos en esta nueva temporada, nuevos ministerios, nuevas iglesias,
nuevos ministros, nuevos líderes, una nueva unción, nuevos recursos, nuevas estrategias. ¡Wow! Los renuevos vienen de lo que florece, y lo que florece viene de lo que reverdece. Pero lo que reverdece viene de algo que estaba seco. Por eso no te preocupes si te sientes seca. Dios te necesitaba así para que entendieras que solo Él te puede hacer reverdecer. Y si ya te está haciendo reverdecer, porque esta palabra es un impulso del cielo para darte vida aquí en la tierra. Pero tú tienes que comenzar a florecer y tienes que comenzar a arrojar renuevos. Tienes que comenzar a hacer algo nuevo y tiene que notarse eso nuevo en tu vida para poder dar frutos. Y produjo almendras. Diga conmigo, dio fruto. El fruto no se da de la noche a la mañana, hijos. El fruto se da luego de un proceso. Dios te reverdece, tú floreces, tú comienzas a mostrar cosas nuevas y tú vas a dar fruto. Vas a producir lo que antes no producías. Vas a producir lo que nunca en tu mente se te pasó por la cabeza poder producir. Cuando estabas así, por ahí para trancar una puerta. Pero ahora que estás así, es para abrir puertas. ¿Me estoy haciendo entender? Necesitamos entender, hijos, que producir frutos significa convertirnos en tierra fértil. Significa comenzar a hacer que todo lo que Dios siembra en nosotros se transforme en bendición para otros. ¿Sabes cuándo un hombre de Dios se seca, una mujer de Dios se seca? Cuando deja de dar fruto. Porque Dios la hace reverdecer. A la higuera Dios la hizo reverdecer. Y estaba frondosa, tenía muchas hojas, pero no tenía flores. No tenía renuevos y no daba frutos. Por eso Dios dijo, nadie vuelva a tomar de tu fruto. Y al otro día cuando pasaron, la higuera estaba. Por eso en el proceso, Dios te reverdece, pero tú floreces, tú te renuevas y tú produces lo que tienes que producir. ¿Y qué hago después, pastor? Nunca dejes de producir, porque lo que no produce, se seca. Nunca dejes de producir, porque lo que no produce, se seca. Lo que no produce, se seca. Pero ¿sabes qué me decía Dios? Me decía, Eve, recuerda, la prioridad no son las almendras, es la escogencia. Eve, la prioridad no es lo que vas a producir. Es que nunca se te olvide que eres escogido. La prioridad no son los aplausos, no los likes o las personas que te dan una palmada en la espalda. La prioridad es que nunca olvides que yo te escogí, que yo te puse nombre y que tú eres mío. Porque van a haber momentos donde yo te voy a pedir que me entreguen los frutos. Porque todo árbol que da fruto, Dios lo limpia para que dé más frutos. ¿Sabes qué me decía Dios? Va a llegar un momento, Ever, donde yo voy a cortar de las flores para arriba. Pero no te voy a dejar morir, solo te voy a limpiar para que des nuevas flores, para que des nuevos renuevos y para que des nuevo fruto. Porque todo pámpano que da fruto, Él lo limpia, nunca lo seca, lo limpia para que lleve más fruto. Por eso si se te caen las flores, no te preocupes, sigue produciendo. Si dejaste de ver cosas nuevas en la vida, no te preocupes, sigue produciendo. Si de pronto sientes que no estás dando fruto, no te preocupes, sigues produciendo, que es que Dios te está limpiando porque viene una nueva temporada de fruto. Y cuando entendía esto, Dios me decía, Ever, te voy a permitir pasar por un tiempo donde no van a admirar mucho tus flores, donde no van a reconocer mucho tus renuevos, donde la gente va a criticar tus frutos, te va a lanzar piedras para bajarte tus frutos, pero confía, porque yo te escogí. La prioridad no son los frutos, hijos. La prioridad no son los milagros que se van a desatar, porque se van a desatar milagros inimaginables. La prioridad, dale la gloria al Señor.
La prioridad no son los milagros, las sanidades, los prodigios, las señales, las maravillas que vienen, porque son inimaginables, pero no son la prioridad. La prioridad es nuestra escogencia. Y saber que somos escogidos, que vivimos como escogidos, que caminamos como escogidos. Porque los frutos pueden cesar, pero la escogencia permanece para siempre. Diga conmigo, es un proceso. Pero ¿sabes algo? Lo segundo que quiero enseñarte en esta mañana es que la escogencia te cambia. La escogencia cambia radicalmente tu vida. Cuando tú estás así, lo que más añoras es producir frutos. Cuando tú estás así, lo que más añoras es vivir como escogido, así tengas que sacrificar los frutos, porque nunca quieres volver a estar así. Diga conmigo, reverdecido, pero escogido. Y yo le decía, Señor, puedes quitarme las flores, puedes quitarme los renuevos, puedes quitarme los frutos, pero nunca me quites la escogencia, porque nunca quiero dejar de reverdecer. Mientras tú reverdezcas, siempre podrás volver a florecer, pero nunca te dejes secar. Y la única manera para secarte es apartarte de Él, apartarte de tu responsabilidad, tu compromiso y tu fidelidad, porque apartados de Él, nunca podrás reverdecer. Por eso el secreto de la escogencia es reverdecer. Ese es el secreto. Que de ahí en adelante Dios te da la fuerza para hacer lo demás. Diga conmigo, florecer, renovar y fructificar. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero ¿sabes qué es lo que más me impactó? Dice el versículo 9, entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Wow, vente para acá, David. Qué peligro, tengo un David a cada extremo. Aquí. David, párate ahí, hijito. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno. Entonces el Señor le dijo a Moisés, pon la vara de Aarón permanentemente, diga conmigo, permanentemente, delante del arca del pacto, esto es de la Nueva Traducción Viviente, para que sirva de advertencia a los rebeldes. ¡Wow! Y esto me impactó dos cosas importantes. Cada uno de los 11, ¿cuántos? 11. Cogió su vara, la que había dejado la noche anterior, y salió igual que como entró. Si tú no entiendes tu responsabilidad, tu compromiso y tu fidelidad con Dios, con su visión y con su propósito sobre tu vida, como entras, sales. Llegaste seca y te vas seca, y vas a seguir viviendo seca, solo que con algunos artilugios religiosos de más, pero nada que haga una diferencia, porque lo que no reverdece, no florece. Los 11 hombres salieron como entraron. Y yo me imagino cada uno de ellos, si ven, no valió la pena venir a esta iglesia, voy a ir a otro tabernáculo. No funcionó donde Moisés, voy a ir donde Joaquín. No funcionó donde Joaquín, voy donde Rigoberto. No funcionó donde Rigoberto, voy. Y van de tumbo en tumbo, porque no han entendido que no se trataba de ir buscando florecer, ni fructificar, ni renovar. Se trataba de venir buscando la mano poderosa de Dios que te hace reverdecer. El problema de la iglesia cristiana es que de cada 12, 11 salen como entraron. Diga conmigo, secos. Y pueden durar años en la iglesia, pero tarde que temprano salen. Y salen secos. Pero ¿sabes qué me impactaba? Y este es el principio, escúchame el segundo principio que te quiero enseñar. La escogencia te cambia la vara por un manto de responsabilidad que te hace diferente. Aarón salió. Y Aarón salió diferente. Los 11 salieron como entraron, pero Aarón no salió como entró.
Por eso cuando tú entras por esa puerta, mi compromiso y mi responsabilidad delante de Dios es que jamás salgas como entraste. Escúchame, que jamás salgas como entraste. Aarón nunca salió igual, pero ¿sabes qué es lo más tremendo? Salió sin vara. Porque dice la palabra, el Señor le dijo a Moisés, pon la vara de Aarón permanentemente delante del arca del pacto para que sirva de advertencia a los rebeldes. ¿Y cómo de advertencia? Porque no hay nada que le genere más temor a un rebelde que ver que alguien puede marcar la diferencia. No hay nada que atormente más a un religioso que escuchar hablar a un escogido. Porque el religioso lleva 30 años buscando lo que en una noche el escogido puede mostrar. Y Dios le dijo, la vara de Aarón se queda en mi altar. Y Aarón dijo, ¿y ahora con qué me sostengo? ¿Y ahora mi autoridad? Y Dios le dijo a Aarón, Aarón, vas a salir renovado, pero ya no vas a salir con la vara. Perdón, dejo esto por acá. Porque la vara le pertenece a Dios. Y ahora tú me entregas tu vara y yo te entrego un manto que también le pertenece a Dios. Y la gente ya no veía caminar a Aarón con la vara, pero veía el manto sobre Aarón. Porque la escogencia es un manto. Y donde quiera que tú vas, ya no te sostiene la vara. Ahora te sostiene el manto de la gracia, el manto de la misericordia, el manto del favor. La vara representa lo que humanamente te sostiene, el manto representa lo que celestialmente te sostiene. La vara representa ese matrimonio seco que te daba fuerza, esa economía seca que te daba fuerza, ese negocio seco que no querías soltar, esa relación seca de la que no te querías apartar, porque te sostenía, porque si la soltabas te caías. Ahora Dios dice, ahora mi mano te sostiene. Y si no te sueltas de mi mano, no vas a caer. Y aunque cayeras, si te sostienes de mi mano te levanta. Por eso lo que vivió Aarón, hijos, es que Dios le dijo, Aarón, tu vara se queda conmigo, pero mi manto va contigo. El manto representa las vestiduras de los escogidos. Por eso cuando Dios escogió a José, hizo que su papá le tejiera un manto de colores. Cuando Dios escogió al profeta Eliseo, hizo que el profeta Elías le arrojara su manto. El manto representa escogencia. Por eso ya tú no necesitas una vara que los hombres puedan ver, porque los hombres naturales ven la vara que representa autoridad, pero solo los espirituales ven el manto que representa escogencia. Por eso no esperes que una persona carnal vea tu manto. No esperes que una persona que no ha reverdecido reconozca tu manto. Porque los que no reconocen el manto jamás van a honrar lo que representa. Solo el que ha experimentado la misericordia sabe lo que vale un manto de misericordia. Solo quien ha experimentado la gracia y el perdón sabe lo que representa un manto de perdón. Por eso Dios le dijo, vas a dejar en mi altar lo que el hombre veía, lo que el hombre respetaba de ti, porque ahora es mi gracia lo que va a hacer que los hombres te respeten a ti. Es lo que yo desde el cielo voy a hacer contigo aquí en la tierra. Es una cosa tremenda, hijos. Y Dios me decía, Eber, recuerda esto. Ya no tienes una vara que te sostenga. Ahora tienes mi manto y yo mismo te sostengo. ¿Qué te sostenía hasta el día de hoy? ¿Tu carisma? ¿Una relación? ¿Un trabajo? ¿Una economía? Pues hoy lo tienes que dejar aquí en el altar. Va a llegar un momento donde eso que tanto está floreciendo, Dios te va a decir, entrégamelo en el altar. ¿A cambio de qué? De mi manto. Hay momentos en mi vida donde cuando más estoy dando fruto, Dios me dice, toma eso y entrégamelo en el altar. No lo sigas haciendo. Suelta eso, aléjate de aquello. Y yo, ¿pero por qué, Señor?
porque te quiero extender mi manto. Yo digo, pero me van a criticar afuera, se van a burlar de mí. Los que tienen un palo seco van a decir, por lo menos tenemos un palo, está seco, pero tenemos. Y ya tú no tienes una vara. Pero ellos no van a ver la dignidad de tu manto. Pero cuando yo entendí esto, yo le decía, Señor, ahora entiendo por qué David decía, quítame el reino, quítame mi familia, quítame el trono de Israel, quítame el dinero, quítame mis bienes, pero nunca quites de mí tu Santo Espíritu. En otras palabras, quítame todo lo que el hombre admira, pero nunca me quites lo que el cielo reconoce. Es un manto. Representa la escogencia de Dios sobre tu vida. La vara representa la gracia y el favor de Dios. La vara representa lo nuevo de Dios. La vara representa la productividad de Dios. Pero ¿y si Dios te pidiera todo lo que te ha hecho productiva? ¿Se lo entregarías a cambio de un manto que representa escogencia de Dios? ¿Ahora entiendes por qué Pablo estimó todo por basura? Con tal de abrazarse al manto de aquel que lo escogió. Pero no, preferimos abrazarnos a un trabajo, así sea por apariencias. Preferimos aferrarnos a una relación, así sea por apariencias. Preferimos abrazarnos a un ministerio, así sea por apariencias, y no nos damos cuenta que eso que no hemos querido entregar en el altar de Dios es lo único que nos está alejando del manto de la escogencia que Dios nos quiere entregar. ¿Qué te está pidiendo Dios que entregues? La escogencia te cambia la vara por un manto de responsabilidad que te hace diferente. Con la vara, tú te puedes sostener y te puedes justificar, pero puedes seguir siendo el mismo con esta vara de los que tienen esta, solo que ahora tienes una vara más bonita y te puedes volver un religioso y no te diste cuenta. Hay tantos hombres de Dios y mujeres de Dios que después de reverdecer, florecer, renovarse y fructificar se vuelven orgullosos y no quieren soltar su vara aunque se les vuelve a secar. Pero la vara solamente era para sostenerte mientras llegabas a tu escogencia. Porque desde el momento en que Dios te escoge ya no necesitas la vara, solo necesitas un manto. Un manto. Porque ya no te tienes que sostener con nada natural, el manto te sostiene en lo sobrenatural. Y los que tienen manto también tienen problemas, sí, pero el manto irradia una fuerza sobrenatural que te sostiene. La escogencia de Dios es la que te dice, no mires a los buitres, mira mi gloria que está delante de ti. Es la que te dice, no te detengas, que yo te doy nuevas fuerzas. Levántate, que yo te sostengo. Pero esta es la tercera premisa que te quiero dejar. Aarón no fue escogido por ser perfecto, sino porque tenía un corazón dispuesto para el propósito. ¿Recuerdas que en la escogencia no importan tus dones, tu carisma, tu experiencia o tu conocimiento? Eso a Dios no le importa. Porque hay muchas varas que están secas, pero recubiertas de adornos. Hay muchas varas que son como esta. Esta vara representa la vara de Aarón, pero por ningún lado es la vara de Aarón. Así son los cristianos de hoy. Quieren imitar unciones, porque no quieren vivir procesos. Quieren lo que Dios le dio al pastor, pero no quieren vivir el proceso que vive el pastor. Quieren que Dios les dé gracia y favor, pero no quieren vivir el proceso de los que tienen gracia y favor. Escúchame. Si tú le haces fuerza a esta vara, todo esto sale a volar, porque son adornos. ¿Sabe cómo se llama eso? Religiosidad. Pero no importa hasta dónde Dios te permita llegar. Cuando llegues aquí, hijos, solo enfóquense en fructificar. Solo enfóquense en ser productivos. Solo enfóquense en hacer lo que tienen que hacer. Al final, nada de lo que el mundo les ofrezca les va a permitir permanecer en el propósito de Dios. Por el contrario, entre más cosas conquisten en el mundo, más sensibles van a ser de alejarse del propósito de Dios.
Porque lamentablemente la mayoría de hombres de vara, diga conmigo, hombres de vara, son responsables mientras les cambia la vara. Son comprometidos mientras les cambia la vara. Son fieles mientras les cambia la vara. Por eso siempre terminan volviendo a la misma vara. Pero los hombres de manto no somos así. Los hombres de manto estamos dispuestos a entregarlo todo con tal de no volver a la vara. Porque ni una vara así reemplaza un manto así. Y quiero que entiendas esto. Aarón no fue escogido por ser perfecto, sino porque tenía un corazón dispuesto para el propósito. David no fue escogido por ser perfecto. José no fue escogido por ser perfecto. Esther no fue escogida por ser perfecta. Ruth no fue escogida por ser perfecta. Pero todos tenían un corazón dispuesto para el propósito y estaban dispuestos a entregar hasta su propia vida con tal de hacer respetar su manto. Lo dieron todo por un manto, pero no se apegaron a una vara, por muy bonita que se viera. Déjame mostrarte quién era Aarón. Números capítulo 12. ¿Sabías que Aarón también fue parte de los murmuradores, pero no se quedó como ellos? Estaba entre ellos, pero no era uno de ellos. Dice el versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y los oyó Jehová. Wow. Aarón y María comenzaron a murmurar contra Moisés porque Moisés tenía una esposa que se llamaba Séfora, que era la hija de Jetro en Madián, con la cual tuvo 2 hijos. Pero ella se quedó en Madián, no lo acompañó a Egipto, vivió su proceso, pero conoció una cusita. Uy, mira esa cusita que va ahí, cusita rica, cusita buena. No, hasta sería una cusita fea, pero era cusita. Y Aarón y María no estaban de acuerdo. Y eso iba en contra de las reglas mentales de Aarón y María. Y murmuraron contra Moisés, con razón o sin razón. Y Dios los oyó. Y Dios les dijo: Aarón, María, Moisés, los necesito en el campamento a las 3 de la tarde. Y yo me imagino a Aarón y a María diciendo: ay, Dios va a poner en cuentas a Moisés. Ay, es que él se va a dar cuenta que nosotros también tenemos carácter, que nosotros sí somos espirituales, no como él. Es que no entendemos por qué él es líder, si Dios también podía hablar de nosotros. Y mira, él se equivocó, y mire, cometió errores, y mira lo que dice el versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María y le dijo, y vio que estaba leprosa. Y le dijo Aarón a Moisés: ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¡Wow! Aarón y María murmuraron, diga conmigo, los dos. Y quiero que entiendas a esto: nadie puede tocar al del manto sin tocar al dueño del manto. Nadie puede tocar el manto. Por eso David conocía la dignidad del manto. Y cuando él estaba con Saúl en sus manos, listo para matarlo, tenía todo, estaba de papaya Saúl, David decía: jamás tocaré el manto del ungido de Jehová. Porque el que tiene el manto tiene su respaldo, tiene su protección y tiene su bendición. Pero el manto no lo da un cargo. El manto no lo da un estatus jerárquico de una iglesia terrenal. El manto lo da una escogencia. El manto lo da una renuncia.
Porque después de la escogencia, diga conmigo, escogencia, viene la renuncia. Y es dejar en el altar todo aquello que mostraba que Dios te escogió para caminar con el manto. Por eso los hombres del manto nunca fueron valorados, ni siquiera el manto que traía Jesús. Porque el manto representa escogencia, y la escogencia solo es valorada por los que entienden propósito. Nunca esperes que una persona sin propósito valore tu manto de escogencia. Aarón y María no lo entendieron, pero le dio lepra a María. Y Moisés le dijo: Señor, perdónalos, quítale la lepra. Y Dios dijo: si su papá saliera y la escupiera, o sea, la deshonrara, ¿no tendría que estar 7 días por fuera del tabernáculo, por fuera del campamento? Ella escupió palabras que te deshonraron a ti, deshonraron tu manto y me deshonraron a mí. Por eso, por lo menos que se esté 7 días por fuera del campamento para que le pase la lepra. Y Aarón, cuando se dio cuenta de lo que representaba el manto, le dijo: Señor mío. Antes era Moisés, Mocho, Moncho, creo que le dicen, Monchi de cariño le decían. Hombre, Dios usó a Monchi, no nos va a usar a nosotros. ¿Y sabes qué? Después de que tuvieron un encuentro con el manto, no fue más Monchi, ni Moncho, ni Moisés, ni Moiso. Era Señor mío, porque entendieron la dignidad del manto. Y aunque era el hermano menor, el manto lo hacía mayor. ¡Qué tremendo! Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Pero es que ya había una escogencia sobre Aarón. Y aunque todavía no se había manifestado la vara, el manto ya estaba listo. Aarón era un escogido de Dios. Y quiero que entiendas esto. El manto de la escogencia te libra de la culpa de tu imperfección. Aarón tenía la unción de sacerdote. Tenía sobre él el manto de sacerdote. María solamente era una asistente. Por eso las consecuencias del error no son las mismas. Porque aunque te equivoques como David, aunque te equivoques como Eliseo, aunque te equivoques como José, aunque te equivoques como Aarón, el manto te protege, el manto te sustenta y el manto te sostiene. Sin embargo, mira lo que entendió Aarón. Mientras estés vestido de escogencia, Dios va a preservar tu propósito. Y Dios dijo: le voy a poner la lepra a María, pero es que no te la puedo poner a ti, Aarón, porque todavía tienes propósito. Y tu propósito es más grande que tu pecado. No es que Dios haya sido permisivo con ustedes, hijos. Es que sobre ustedes hay propósito. Y el propósito de Él prevalece sobre el pecado tuyo. Por eso María recibió la lepra, pero el manto que había sobre Aarón le preservó el propósito. ¿Hasta cuándo, pastor? Números capítulo 20, verso 25. Dios le dijo a Moisés: toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlos subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y un escogido, cuando se quita el manto, muere. Para Dios poder cortar el propósito de Aarón, primero le tuvo que mandar a quitar el manto. Por eso quiero que entiendas que nunca vas a ser perfecta, pero siempre puedes ser escogida. Que te vas a equivocar, pero eso no expone tu escogencia. El pecado de Aarón no lo iba a matar,
pero quitarse el manto lo iba a acabar. Y cuando sobre tu lomo reposa un manto de escogencia, lo tienes que aprender a cuidar como lo más valioso de tu vida. Porque cuando hallas el manto, es porque Dios te escogió. Significa que hallaste la vida que viene de Dios. Pero para hallar la vida que viene de Dios, tienes que perder la tuya. No importa que los de las varas secas te critiquen. Igual te van a criticar. ¿Tú te imaginas si, usted con esta y yo con esta, si yo andara con una vara como esta, ¿cómo hablaría de mí David con los que tienen la misma vara de él? Me criticaría, me juzgaría, me cuestionaría. ¿Por qué? Por envidia, por celos. Eso decía el profeta Cochise Rodríguez, que en este país se muere más gente de celos que de cáncer, de envidia que de cáncer. Por eso, no critiques a los que no tienen la vara seca como la tuya, porque ellos han vivido el proceso que tú no has querido vivir. Pero déjame decirte algo, hay muchos a los que tú vas a ver un día con esta vara, pero un día los vas a ver sin la vara. Es porque Dios les entregó un manto. El que ya no necesita la vara es porque tiene un manto. Por eso ya no tengo que mostrarte mi autoridad. Ya no tengo que estarte corrigiendo. Ahora solo tengo que ir delante de ti para que tú escuches la voz que viene del Padre a través de mi vida y tú elijas seguir o no seguir el manto que Dios ha colocado. Tú puedes criticarme porque ya no tengo una vara, o porque ya no tengo el mismo fruto que tenía, o el mismo renuevo, o las mismas flores que tenía, pero tengo un manto. Un manto que solo hombres como David, mujeres como Esther pueden reconocer. Un manto que no te impone, te inspira. Un manto que no te obliga, te sugiere. Un manto que no te empuja, te llama. Pero tienes que entender, hija, que ese mismo manto hoy Dios lo quiere colocar sobre tu vida. El problema es que no hay escogido sin manto. Puedes ser siervo con vara, líder con vara, cristiano con vara, pero no hay escogidos con vara. Los escogidos solo tienen manto. Te lo voy a repetir, los escogidos solo tienen manto, porque Dios les pidió la vara. Porque Dios les pidió lo que los hombres respetaban y les entregó lo que el cielo reconoce. Pero el manto representa tu vida. Y el día que Aarón se quitó el manto, murió. Por eso te quiero pedir por encima de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí está colgado tu manto. Cuida tu manto, no permitas que nadie te lo pisotee. Por eso no te puedes rodear con cualquiera, porque hay personas alrededor de tu vida que no reconocen la dignidad del manto y te lo van a criticar, te lo van a pisotear, te lo van a deshonrar. Aléjate de esas personas, porque ya no puedes sacar una vara para imponer tu autoridad. Hay personas que te van a rechazar, sal de ahí. Hay personas que no te van a valorar, hazte a un lado. Pero donde Dios te ponga, demuestra que eres un escogido. Amén. Donde Dios te ponga, demuestra que eres una escogida. ¿Cómo? Dando el fruto que nunca vas a dejar de dar. Fruto de gozo, de paz, de amor, de amabilidad, de bondad, de dominio propio, de fe, de paciencia. El fruto del Espíritu. El fruto de lo que solo los que tienen un manto pueden dar. ¿Me estoy haciendo entender hasta ahí? Nunca vas a ser perfecto, pero siempre serás escogido. Pero necesitas entender el valor del manto. Año 2026, que comienza hoy, es el año de lo inimaginable. Esto que Dios hizo fue inimaginable. Pero Aarón lo tuvo que entregar para vivir algo más inimaginable. Dios ha hecho cosas en tu vida que han sido inimaginables. Pero Dios te las va a pedir, porque Dios quiere hacer cosas aún mayores contigo. Pero tienes que soltar tu vara
y ponerte tu manto. El manto de escogido de Dios. Diga conmigo, responsable, comprometido y fiel. Eso es lo que Dios demanda de los escogidos. Ser responsable. Cuando tú tienes un manto, ya no vas para donde tú quieres. Vas a donde Él te lleva. Ya no vienes a buscar lo que tú quieres, sino lo que Él te quiere entregar. Por eso cuando tú lees las cartas del apóstol Pablo, solo pueden ver la escritura de un hombre que reconocía el valor de un manto. Y él decía, yo lo estimo todo porque él sabía que el manto era lo único que tenía valor. Y lo golpeaban porque no conocían el valor de su manto, pero él se levantaba, se acomodaba el manto, porque sabía que mientras hubiese manto, había vida, había oportunidad, había propósito. Yo quiero orar por ti, porque Dios no te trajo a senda de valientes para pasar como pasaste por cualquier otra iglesia. Dios te trajo aquí porque Él te escogió. Por eso no voy a orar para que reverdezcas, porque si estás aquí ya reverdeciste. Porque la gran mayoría de ustedes ya floreció. Porque muchos están ya arrojando renuevos. Porque muchos ya están dando fruto. Y si todavía no estás en este nivel, pero estás en este, no importa, sigues en el proceso, pero hay un manto preparado para ti. Hay un manto preparado para ti.